Nací el 28 de septiembre de 1921 en Punta Arenas y también ocasionalmente en la calle de la Marina, Tomé, en la galaxia de Tomé. La historia final es que a mí a los 17 años me confesaron que ella no había muerto, que vivía y que lo demás era mentira. ¿Quieres conocer a tu mamá?, me dijo un hermanastro un día. No me atreví. Me dio miedo. Mi padre era muy reservado y nunca me había hablado de ella. Y a mí no me hablen de teleseries, porque esa búsqueda de mi madre se volcó en todas las otras mujeres que tuve. Era la búsqueda de un ser abstracto que no encontré en ninguna, tal vez en Sadie, mi compañera por más de 20 años. Bueno, yo creo que el tema de la madre es importante más bien como madre biológica, porque yo no veo en su obra una herencia o una nominación, una reiteración de la madre. Creo que él de todas maneras construye todo, el papá, la mamá, su historia, su antecedente, lo construye hacia adelante. Los antecedentes de Alfonso están en lo que sucede después, no en lo que sucedió antes. Lafourcade dijo cuando murió alcalde que un país que no cuida a sus poetas tiene sus sueños contados. Trabajé vendiendo urnas, contrabandeando caballos desde Santa Cruz de la Sierra a través del Mato Grosso, cuidando animales en un circo de fieras, cebras, elefantes, leones, osos, y ayudante de la mujer de goma y del tragafuegos y payasos, personajes que aparecen y desaparecen en varios de los textos con el obsesivo tema del circo. Tuve una vida muy compleja, pero me quedé con mi padre hasta que nos separamos a los 17 años. Él con toda justicia me desheredó, me quitó la confianza, diciéndome que había escogido el peor camino, la escritura. Los antecedentes de Alfonso respecto de su padre, que es un riojano llegado a Punta Arenas, no tienen gran importancia en él por cuanto él construye su oficio o los oficios de la vida a partir de la experiencia que él mismo vive y no de los antecedentes que le hereda su padre. Así que importa poco la fábrica de zapatos o lo que hubiera sido, pero era de una familia de fabricantes, en este caso él de historias. Me fui de Chile e hice las cosas más increíbles para sobrevivir. Fui vendedor de pompas fúnebres. Me ganaba la vida como cuervo. Veía a una persona llorando cerca de un hospital o de una iglesia y me acercaba para saber si se le iba a morir alguien y ofrecerle mis servicios. Ahí empecé mi búsqueda de la verdad. En tanto Alfonso Alcalde capta a una de estas personas en la esencia de su vida, da cuenta no solo de esa persona específica de la cual da cuenta, sino de todos los como aquel, en otras geografías y en otros tiempos. Por eso la obra de Alfonso es trascendente y todavía por descubrir. Yo fui el mejor cuervo del momento, pero había semanas enteras en las que no había comida para todos. Tenía ya 22 años cuando mis hijos me preguntaban: papá, ¿qué pasa? ¿No hay muertos? Ascendí a un nuevo cargo, que era trasladar a los muertos de una frontera a otra, entre Argentina y Brasil, para que saliera más barato el entierro.
Me instalaba en un auto muy tieso, con el difunto sentado a mi lado, muy maquilladito para no despertar sospechas, y cruzábamos el peligro. Por lo tanto, Alfonso en ese viaje se transforma en un personaje de película. Él hace la película y es aventurera y va juntando, va conociendo la vida, va armando su vida, va construyendo su futuro y su pasado. Porque Alfonso no tiene el mismo pasado a medida que va escribiendo más libros. Cada libro que escribe, cada obra que hace, le agrega elementos a su pasado, lo enriquece, va definiendo su vida. Así es que tren, avión, caballo, auto, carretera, a pie, en bicicleta, es un viaje que Alfonso emprende a la aventura, al reconocimiento y al develamiento de los misterios de la vida humana, sobre todo de los pobres. Estuve muchas veces preso, pero por indocumentado, nada más. Hasta que, estando en Valparaíso y mientras trabajaba de junior en una editorial, qué curioso, yo era un gran lector, tuve un vómito de sangre, tuberculosis. Caí al hospital durante meses y no me fue a ver nadie, siempre solo. Alfonso vivía en un hotel parejero, como lo ha contado, que tenía que salir las noches porque llegaban las parejas de las personas que eran los dueños o los arrendatarios de la casa donde él vivía, de las piezas. Y él supo que venía Neruda en una de sus campañas por Concepción. Y él tímidamente le va a dejar el manuscrito de la balada para una ciudad muerta. Neruda no estaba, él se lo deja en la recepción y al día siguiente, cuando él todavía un poco somnoliento, le golpean la puerta, una mujer le dice, te buscan. ¿Qué? Le dice él, medio dormido todavía. Un tal Neruda, le dice la mujer, que no tenía idea quién era Neruda. Él inmediatamente se despabila y sale y se encuentra con Neruda, que le ofrece, le dice que ha leído su libro, que lo va a prologar y que va a oficiar con su editor para que se lo publiquen, lo que efectivamente ocurre. El libro apareció en 1947. Como a los 15 días, me hice una profunda autocrítica y noté que no era el libro que correspondía a las experiencias que yo había tenido. Entonces rescaté los 500 ejemplares, invité a mis amigos, compré 5 litros de vino y 5 litros de petróleo, y cuando ya estaba la fiesta más o menos avanzada, apilé los libros, y en medio de una hoguera y de la alegría de los borrachos, se quemó toda la edición. Bueno, yo no sé si Alfonso Alcalde quemó el libro, la balada, porque efectivamente estaba muy desconforme con lo que había escrito, o si fue un truco, la verdad que no creo eso. Neruda supo y me mandó a llamar. Me dijo, Alfonso, ¿quiénes queman los libros? Por lo tanto, quiero que me confirmes si es cierto que quemaste tus libros. Es cierto, Pablo, le dije. Entonces, desde este momento dejas de ser mi amigo. Y así fue. Neruda me retiró su amistad. ¿A qué poeta joven se le ocurre quemar un libro que ha sido prologado por Neruda, que ya era grande y famoso, importante? Y convocó el enojo de Neruda, que lo sacó de su lista de amigos desde ese mismo momento. Y hubo de pasar años para que Alfonso Alcalde, ya encerrado en Coliumo, escribiera un tomo del Panorama entre nosotros, que eran varios, libro monumental, y se lo volviera a llevar a Neruda y le dijera, por este libro quemé el otro. Obviamente que Neruda no debe haber inmediatamente reaccionado de forma positiva,
pero tuvo un gesto, se lo recibió, y después de leerlo, volvió a donde Alfonso y le dijo: vuelves a ser mi amigo. Bueno, el panorama ante nosotros es eso, un panorama ante nosotros. ¿Pero qué panorama? La región del Biobío, su naturaleza, su gente. Gente que como ser humano contiene elementos trascendentes que son válidos para otras personas, de otras latitudes y de otros tiempos. Es un inmenso panorama, como es el ser humano, como es la humanidad del principio de los tiempos hasta la infinitud. Un inmenso panorama. Alfonso da cuenta de las cosas más aparentemente tribales hasta las más profundas y metafísicas. Por eso en su libro, mamotreto, bonito, hermoso libro, con olor a papel antiguo, incluso cuando era nuevo, da cuenta precisamente de eso, de la inmensa riqueza de la humanidad desde el principio hasta el final de los tiempos, si es que hay un final y un principio. Conozco mi país de la cabeza a los pies y su pueblo, compartiendo vidas, dolores, trabajos, masacres, alegrías y resucitamientos. Era muy amigo le gustaba mucho la vida en familia a Alfonso. Cuando iba a mi casa siempre lo invitaba a la hora de almuerzo y a todos les gustaba, a mi mujer, a mi hijo, porque era muy buen conversador. Y conversaba cosas que normalmente la gente común y silvestre no dice, ni piensa siquiera eso. Entonces tenía mucho, en eso tenía mucha llegada, Alfonso. Yo diría aventura, una vida que me permitió desempeñar muchos oficios y que me sirvieron para entrar en contacto con gente que para mí era desconocida, porque en alguna forma el origen de mi familia es de tipo aristocrático. Vivíamos muy bien, estudié en el Instituto Inglés, el más caro que había en la educación en Chile. Y cuando él hablaba, todos se callaban, nadie interrumpía, como normalmente en toda conversación. Y era un gran conversador, tomaba el tema, lo desarrollaba y agotaba el tema. No se pasaba de un tema a otro así, bailando de un lado a otro. Demasiado tarde. La gente entiende demasiado tarde. Él intuía que en Concepción pasaban cosas, intuía que en Concepción y sus alrededores, porque Concepción no es solamente la ciudad, es Lota, es Talcahuano, es Tomé. Él intuía y dejó que la intuición lo guiara por el mapa de la aventura y del descubrimiento, como hemos señalado antes. Hay una especie de opacidad para lo que viene después, cuando se piensa en Neruda, Mistral, Huidobro, de Roca. Pero sin embargo, a la vez que crean esa especie de espacio que se limita y al cual cuesta sobrepasar, también son un desafío potente para los escritores, los poetas que vienen después. Uno parecía encontrar por fin una pequeña beta personal, pero nada, ahí estaban los cuatros, muy orondos, indicando un letrero significativo que decía con todas sus letras: no hay vacantes. Sí, hay todo un proceso, una tradición en la poesía chilena que no se pierde ni es opacado por esos cuatro
grandes. Creo que de ahí nace más bien una manera de exigirse más para quien quiera entrar en esta gran casa de la poesía, como decía Enrique Lil, ¿no? ¿Cómo llegué a Concepción? Me dije, basta de vagabundeos. Extendí el mapa de Chile, cerré los ojos, puse el dedo en un lugar cualquiera donde cayera, abrí los ojos y me salió Concepción. Allá vivía de lunes a viernes en un volteadero y de sábado a domingo dormía en el cerro sobre un banco del parque. Mientras escribía el libro pasé momentos de delirios alcohólicos con fantasmas y todas esas confusiones de la locura, algo horroroso. Vivía borracho todo el día. Era la única forma en que el mundo me parecía maravilloso. Escribí, sin ningún apoyo. Cuando mis mujeres se enojaban conmigo, me atacaban en lo único que me dolía. Y es así como muchas huyeron con el panorama, y hubo una que usó uno de los tomos para tapar un hoyo del gallinero. A las gallinas tampoco les gustó, en cambio a los ratones sí. Cada guarense comía un verso mío, y esos adjetivos que me habían costado sangre y lágrimas. Un viaje frustrado me provocó una crisis. Quedamos en una caleta con solo 3 maletas y yo postrado en una silla. Sin querer empecé a recortar monos tratando de formar algunas composiciones. Noté que me calmaba y podía utilizar las manos. Empecé a hacer cuadros y descubrí que el collage era una posibilidad de expresión. Porque en realidad su obra es ir juntando pedacitos de la vida de la gente que él conoce, que son mucha gente, por lo tanto muchos pedacitos que él junta en sus obras de teatro, en sus reportajes periodísticos, en su poesía. Y una vez le tocó el papel nomás, porque seguramente no estaba en condiciones de tomar el lápiz porque había pasado una situación complicada, y él empieza a juntar papelito con otro papelito, pedacito con pedacito, para construir un pedazo, una obra nueva, que es una suma de los pedazos anteriores. Su vida entera fue así. Nuestra vida es así. ¿Acaso no cada mañana, que es distinta al día anterior y al día posterior, no es un comienzo de una nueva obra, con los pedacitos que hemos recogido en nuestras vidas anteriores, con los pedacitos de las vidas de nuestros seres queridos, con los pedacitos de las vidas de otra gente que no son tan queridas? Alfonso hace collage, llamado así, porque son papelitos pegados, pero en el fondo toda nuestra producción de la vida es un gran collage. Y él lo hacía y lo hacía bien. A veces con figuras centrales y otras veces con pura forma que dan el total. Como digamos, con 1000 ojos pintaba, hacía un ojo. Esa es más o menos como la idea. De que se pueden tomar 1000 ojos. Pegaba de tal manera que se ve un ojo enorme, grande, pero un ojo. Pero no los he perdido porque los guardo como un caleidoscopio, como una imaginación permanente, como un collage distinto cada vez, porque no solo tengo en mi memoria el que él hizo efectivamente, sino el que mi memoria recrea cada día. Eso me heredó Alfonso y lo tengo guardado profundamente como un pedacito para yo hacer otros collages y legarle a otros para que hagan otros collages.
Yo nunca me quedé con ningún trabajo, así pues me regalaba y yo le decía, véndelo, no necesito, tú necesitas más. Y nunca me quedé con un, me quedé, quédate, véndelo primero, si no lo voy a vender, bueno, me lo vas a ver. Después se olvidaba o yo me olvidaba y me quedé sin coraje. Se confunde el artista circense con el dueño del carretón, con un caballo que desarman, que se lo comen, que lo usan de encarnada, todo es válido en la vida para sobrevivir. Son personas que están al margen de la cultura dominante, que los programa para que sean de esta manera y no de esta otra. Estos personajes, precisamente por la incultura, por la marginalidad a que han sido sometidos, afortunadamente quedan libres de la influencia de la clase dominante, por lo tanto no están sujetos a que esto es bueno, esto es malo, esto es pecado, te va a ir al infierno. Les importa un comino porque no han recibido el adiestramiento que las clases dominantes ejercen sobre los que están dentro del sistema. Por eso los personajes de Alfonso Alcalde son más libres y por eso que son más imaginativos, porque no tienen códigos de invención. Ellos pueden pintar un caballo de rojo o de amarillo o verde o hacerlo volar o desarmarlo en la noche para transformarlo en un colchón, porque ellos no están adiestrados en una escuela que le enseña que los árboles deben ser verdes, los troncos son para el suelo y no para el cielo. Alfonso desarma todo, porque sus personajes en la marginalidad les está permitido todo porque no han sido formados para una estructura, para un orden establecido, sino por el contrario, para otro orden. He tenido dos grandes amigos, Neruda y Pablo de Roca. Creo que heredó lo pantagruélico, o no lo heredó, eran los dos, pantagruélico y se encontraron, porque Alfonso escribe obras de teatro que duran 11 horas, como La consagración de la pobreza, que se representó en Tomé en solo 4, una obra que incluía el almuerzo y la comida dentro, no solo de los actores, sino que los espectadores que se transformaban durante el transcurso de la obra en parte de una gran obra. La consagración de la pobreza muestra la monumentalidad, de la enormidad de la obra de Alfonso, lo sin límite de la obra, porque terminaba esa obra y ya estaba haciendo otra, que era parte de la misma obra. Con de Roca teníamos una amistad como de hijo y padre. Cuando pasaba por Concepción, el viejo siempre me buscaba. Son poetas distintos. Alfonso Alcalde, se ha dicho, estaba más cerca de Pablo de Roca que de Pablo Neruda. Y Pablo de Roca con Pablo Neruda eran enemigos. No sé si a muerte, pero enemigos literarios, al menos. Por lo tanto, los amigos de mis amigos son mis amigos y los amigos de mis enemigos son mis enemigos. Por lo cual, Alfonso Alcalde yo no creo que haya sido tan amigo de Neruda. Sin embargo, tuvo el reconocimiento de él por la calidad de su obra. Bueno, yo lo veía a él con personas que me imagino que eran sus amigos y que era gente común y corriente, no era gente dedicada al arte ni mucho menos, y a veces lo veía en algún bar tomándose un trago con él con 2 o 3 personas conversando muy animadamente, y también con pescadores. Era amigo de gente que tenía algunos bares y su relación era muy natural, muy afectuosa, se sentía bien con esas personas. Yo me llamaba la atención de pocas veces que lo traté o que estuve con él y todo,
que no hablaba mucho de literatura ni ese tipo de cosas artísticas, hablaba de lo cotidiano, de lo habitual. Me llamaba mucho la atención eso. Y eso era su mundo y eso era lo que respetaba y con lo que él también trabajaba. Bueno, Alfonso se lamenta de que la casa donde vivía, mucha de su obra estaba contenida, se la allanaron, le quitaron y lo mandaron al exilio y perdió gran parte de su obra escrita. Pero yo creo que estaba en la cabeza de él y además él siempre fue perdiendo cosas porque iba ganando otras, iba ocupando los espacios con otras obras, o su obra anterior formaba parte de la obra que venía. Por lo tanto, yo creo que incluso cuando se hubieran perdido muchas cosas, por culpa de los militares, por culpa de los golpistas, lo más importante y lo que a Alfonso le dolía no era tanto la pérdida de su obra, porque su obra contenía personas, era la pérdida de la vida de personas. Y Alfonso tuvo que salir arrancando a salvar su pellejo, su vida, su obra. Así es que hayan quedado unos libros atrás tiene como significado profundo que lo que se perdieron fueron vidas, porque los libros se reescriben. El que alguien queme un libro quema personas. Recorrí todo el Medio Oriente, cada vez separándome más de la modesta cultura literaria chilena. Es un exilio céntuple. Imagínate a mis pescadores, a mis payasos, qué hacían en el muro de los lamentos, en qué idioma iban a hablar. Fueron años difíciles, 10 años. Te decía que yo conviví con Alfonso en Bucarest y para mí verdaderamente fue un privilegio conocerlo. Era un hombre extremadamente discreto, generosísimo, con una dulzura y una especie de inocencia ante las cosas de la vida, a pesar que él conocía tanto, pero tanto de la vida y sus crueldades, por decirlo así. Yo creo que no era un hombre preparado para afrontar situaciones complicadas como la que significó el exilio. Yo creo que él enfrentó muchísimas situaciones complicadas y las enfrentó seguramente bien. De vuelta al exilio yo me acuerdo un encuentro con él en la casa de un amigo que era Carlos Vargas, donde nos juntábamos una serie de amigos, Américo Camaño debe haber estado en esa reunión, Fernando Vázquez, que parece que fue el que lo invitó, porque era amigo de su mamá o algo por ahí, de algún pariente. Y también estaba Juan Busto, nuestro mítico Pisa. Y fue, bueno, nosotros leímos, conversamos, dialogamos con él. Y recuerdo que lo que nos aconsejó él, a los que escribíamos, estábamos empezando a escribir o qué sé yo, que teníamos que ser muy auténticos y trabajar con lo que veíamos, con lo que teníamos cerca, con nuestra gente, con nuestros valores, con lo que era propio. Y lo recuerdo muy, muy bien. Almuerzo un plato cada día en la peña de Darwin y en la noche una taza de té con pan. Estoy en un callejón sin salida. ¿Qué hago? Es una lástima haber quedado al margen. Sin embargo, en los últimos días de su vida, Alfonso tenía algunos cambios y uno notorio fue que en vez de almorzar en la mesa del fondo me dijo, ¿por qué no almorzamos aquí a la orilla de la ventana hacia la plaza? Era un paisaje distinto, hubo un cambio ahí que yo no me lo expliqué en el momento, ni siquiera lo pensé en el momento, solo en la perspectiva del tiempo, a los días siguientes de su partida, me di cuenta que él ya estaba tratando de mirar lo que más podía, porque eran las últimas miradas que llevaba del Tomé, y se lo quería llevar grabado por alguna otra parte, para salir a navegar por el Golfo como un peregrino, saltando cada día desde el cementerio de Tomé al mar. Se manejaba mal Alfonso. Y como el mundo es cruel, ese manejarse mal significaba que
no sabía entrar en esos vericuetos tan confusos, densos y complejos de la cotidianidad o de la búsqueda de un lugar, por ejemplo, en el cual instalarse. No, él era tremendamente delicado, tremendamente discreto, como que no quería molestar a nadie. Es que Alfonso jugaba con la muerte. Creo que tuvo varios intentos suicidas antes del final. Escribió sobre suicidas. Su escritorio tenía varios libros donde hablaba de suicidios y de homicidios. Reporteó muchos homicidios cuando era periodista para La Tercera. De manera que la muerte, yo diría que más que como para los orientales, que es como jubilosa, sagrada, era para él como una comadre del barrio con la cual se podía juguetear, podía pellizcarle el poto a la muerte, como a la vida. Yo creo que no lo dramatizaba. Sí, papá, te perdonamos. Te mataste y te llevaste nuestro perdón. Te mataste y sigues vivo. Tú lo dijiste tantas veces. Tu poesía no está muerta, solo dormida. Se ha dicho que el final de su vida fue tan miserable, con hambre, con pobreza. Yo creo que no eran más que otras, pero se ha tejido el mito de que Alfonso murió en la ruina. Yo creo que eso es una mentira. Me consta que es una mentira. Dificultades para vivir como todos, aumentado por su edad, por la falta de una pensión y una claridad respecto a los ingresos que el Estado chileno debía haberle dado. Pero más que esa miseria, no. Alfonso contenía el dolor de la vida de los pobres. Alfonso Alcalde es para mí uno de los grandes poetas chilenos. Y creo que Variaciones sobre el tema del amor y la muerte es sin duda su mejor libro. Pero incluso aunque no hubiera venido a Concepción y se hubiera ido a la China, Alfonso Alcalde habría sido igualmente grande. Hasta luego. Voy y vuelvo, como decía el epitafio de alguien, y ahora está volviendo, ¿no? Si yo o usted abrimos o cerramos los ojos y dejamos que se desarrolle la imaginación, tendremos un panorama ante nosotros, un inmenso panorama ante nosotros. Eso es Alfonso Alcalde. Te queremos despedir. ¿Cómo se despiden a un artista? Pido un gran aplauso por mi papá.
un cuento de nunca acabar, como posiblemente ha sido mi modesta vida, como el payaso que fui, como el trágico payaso que soy y seguiré siendo.